Buenos días, estimados estudiantes. Bienvenidos a una nueva semana de trabajo. El día de hoy veremos dentro de plataforma el tema potencial eléctrico, con el que nosotros cerramos la unidad 2 del libro de Santillana. ¿Ok? En esta primera hora de clases también quiero hacer un poquito de énfasis o el refuerzo con respecto a la tarea que fue enviada de campo eléctrico, dado que tuve varios mensajes de manera interna con dudas, a pesar de que igual, bueno, yo me había tomado unos minutos en la clase del día viernes de informática para hacer el esquema de resolución de los ejercicios en donde existían dudas, ¿verdad? No sé si los revisaron, como le había indicado a Nicole, ella me pidió que suba el video inmediatamente una vez que finalice la clase, así lo hice, no sé cuántos revisaron y cuántos no el video, y por eso luego persistía la duda, ¿no? Por favor, solo quedo a espera de Jocelyn y Ronaldo por su cámara. Necesito a Víctor y a Scarlett. Buenos días. Por favor, que enciendan cámara, ¿ok? Kelly también que se lo va a integrar. Buenos días. Vamos primero con la asistencia, por favor. Lunes 23, Andrés Álava. Presente. Jocelyn Arriaga. Presente. Cristina Ayón. Presente. Juan Diego Briones. Presente. Nicole Campaín. Presente. Nicole, ok, Nicole ya. Javier, Matías Campaña. Matías Campaña. Nuestro compañero, continúo. Leslie Chichande. Presente. Ok, Percy tiene un problema con su máquina. Alejandro Díez. Presente. Araxa Gaibor. Presente. Gerald González. Gerald González, no. Chantal Gobea. Presente. Natalie Guamán. Presente. Víctor López. Presente. Okay. Kelly Muñoz. Presente. Gerald, déjame ver. Ok, Gerald. Kelly, listo. Jair Nieto. Presente. Ashley Reto. Ashley Reto. Kerstin Reyes. Ronaldo Rodríguez. Presente. Katia Roldán. Presente. María Emilia Seminario. Presente. Génesis Toaza. Presente. Katia Valencia. Presente. María José Vasco. Presente. Ricardo Vera. Presente. Luis Villalba. Presente. Scarlett Villarreal. Presente. Catherine Yuquilema. Presente. Ok, deme un minuto. Ok, listo. Confirmo los estudiantes que no los tengo en esta primera hora de sesión. Sería la compañera Kerstin Reyes, Ashley Reto, Percy Casal, Matías Campaña. Percy, él me escribió, al igual que María Emilia me lo comunica también, el problema que está teniendo con su computador, entonces esperemos logre integrarse a la clase. Ok, Víctor, cuénteme, ¿qué ocurre con su cámara? Solo quedo a espera de Ronaldo y Jocelyn, que me indican que han conversado con Miss Paola por tema cámara. Víctor López, ¿alguna respuesta, por favor? Víctor, ¿algo que desees indicar, Víctor? Ya le escribí, profe. Déjame verificar. Ah, ok, mil disculpas. Bueno, recuerden, ¿no? Ya tengo que confirmarlo con Miss Paola, caso contrario la asistencia no es válida, ¿no? Solo si me llega el mensaje de Miss Paola por el tema de sus cámaras, ahí es válida la asistencia, caso contrario me tocaría dejarlo con la falta respectiva, ¿no? Ok, entonces como indiqué, he traído el ejercicio de la tarea que de cierto modo generó dudas y se mantuvo porque como indiqué,
Me tomé 20 minutos de la clase del día viernes para que ustedes tengan un poco más claro cómo resolver dicha tarea. Pero pude observar en el chat, no digo que esté mal, ¿no? Pero persistió la duda, no sé si no se me logró escuchar el tema de la explicación y que el video fue subido para que puedan visualizar. Entonces, lo he traído aquí para cerrar el tema de campo eléctrico y como indicaba, ¿no? Con el tema que voy a exponer en la segunda hora, que es potencial eléctrico, cerraríamos nuestra unidad 2 del libro y luego ya entraríamos a trabajar cargas eléctricas en movimiento, ¿no? Y aquí viene el tema matemático de que ustedes sepan resolver sistemas de ecuaciones, ¿ok? Aquí las dudas que yo logré observar en esta tarea fueron más matemática que física. Recuerden, lo que es la parte física es la parte conceptual, cómo poder extraer campo eléctrico, ¿verdad? Que era el tema principal ahí. Y eso yo ya lo había explicado en clase, ¿no? La parte de la ecuación, cómo se define la ecuación de campo eléctrico. Ahora era más que todo la parte matemática donde existieron muchas dudas. Entonces voy a retomar esto de aquí, por favor. Atender a aquellos que no les quedó clara la explicación de la clase anterior. Voy a realizar el dibujo del esquema nuevamente. Tengo una carga Q1, ¿ok? Tengo una carga Q1 y asimismo tengo una carga Q2, ¿ok? Ahí las estoy dibujando, dos cargas. Recuerden, campo eléctrico es la modificación del medio alrededor de dicha carga. ¿Debido a qué? Debido a la presencia de fuerzas eléctricas que se generan entre ellas, ¿no? Entonces, esto vamos a, esto aquí, déjenme cambiarle para que se observe. Esto va a ser mi carga 1, de acuerdo al ejercicio, y esto va a ser mi carga 2. Me indica el ejercicio, asimismo, siguiendo la lectura del ejercicio, me indica que estas cargas tienen una separación entre ellas de 6 metros, ¿ok? Entre cargas, un total de 6 metros. Esta es la distancia entre ellas. ¿Sí? Si me pidieran hallar fuerza eléctrica, ese es el valor que necesito utilizar dentro de la ecuación, ¿correcto? Pero aquí lo que me indica es que quieren saber es cuánto es la intensidad del campo eléctrico en un punto en el centro de la interacción entre ellas, en un punto P. ¿Ok? Y ese punto P me dicen que se encuentra justamente en la mitad de las cargas, ¿no? ¿Ok? Vamos a representarlo aquí. Carga 1 y carga 2. Entonces, ¿cuánto es la distancia en esos puntos? ¿Cuánto equivaldría si yo hablo de que es el punto medio? Significa que de la carga 1 hacia el punto P habría una distancia de 3 metros y lo mismo va a ocurrir de la carga Q2 hacia el punto de prueba, ¿no? Y recuerden, lo que se mide con campo eléctrico es cuánto es la modificación alrededor de la carga. ¿Sí? ¿Cuánto es la modificación del medio alrededor de la carga? ¿Qué habíamos visto luego? ¿Cuál era la ecuación para poder calcular campo eléctrico, no? En este caso me va a tocar hallar dos campos eléctricos, porque recuerden que campo eléctrico trabaja con una sola carga, es lo que genera una carga. Y habíamos visto que para hallar campo eléctrico teníamos que multiplicar la constante electrostática por el valor de esa carga, en este caso le vamos a llamar Q1, ¿ok? Y dividido para la distancia de la carga al punto donde debemos hallar cuánto es esa modificación del medio, ¿no? Entonces, R cuadrado. ¿Ok? Lo mismo hacíamos, ¿verdad? Me tocaba plantear la misma ecuación. Déjenme ponerle con Q minúscula para que vaya acorde al ejercicio. Vamos a ponerle que aquí la carga es Q minúscula, tal como lo menciona el ejercicio, K por Q1. Y lo mismo me tocaba hacer acá. La carga 2, ¿verdad? Me va a generar un campo eléctrico. Ok, entonces debo aplicar la misma ecuación. Aquí quizás algunos se confundieron aplicando ley de Coulomb, pero no me pedían fuerza eléctrica. Debemos diferenciar lo que solicita el ejercicio, ¿no? Como vieron dos cargas, una distancia separada entre ellas, lo que la mayoría asoció es usar ley de Coulomb, pero nos pide la intensidad del campo eléctrico en ese punto medio. ¿Ok? Entonces aquí sería
la distancia al cuadrado. Para ambas, esa distancia vale 3. ¿Ok? Entonces, lo único que me tocaba era reemplazar todo y poder hallar estos dos campos eléctricos, ¿no? Ya sabemos K, y aquí también, en este ejercicio me parece que era también la duda con las unidades, ¿verdad? Ya lo voy a demostrar, ¿no? Aquí, ¿cuánto es el valor de K? ¿Me lo recuerdan? 9 por cuánto? 9 por 10 a la menos. 9 por 10 a la 9, ¿verdad? Ok, ese era nuestro valor de K. ¿Cuáles son las unidades de K? Newton, metros al cuadrado, y esto sobre Coulomb. Ok, Coulomb al cuadrado. Listo, ¿qué más? Aquí se multiplica por el valor de la carga. Déjenme ampliar un poquito la raya de la fracción. Ok, y la carga me la da aquí el ejercicio, está correctamente con sus unidades respectivas en Coulomb. Entonces aquí me quedaría 6 por 10 a la menos 6 Coulomb. ¿Ok? Finalmente, aquí abajo era 3 metros al cuadrado. 3 metros y todo esto elevado al cuadrado, ¿no? Todo esto elevado al cuadrado. Ok, voy a borrar esta parte de acá. Es el mismo proceso para E2, pero voy a borrarlo por un momento para que vean lo que ocurre, ¿no? En la parte inferior, este 3 metros elevado al cuadrado se va a convertir en ¿qué? En 9 metros al cuadrado. Voy a hacerlo de una vez, ¿verdad? Para borrar esto aquí. Y me va a quedar aquí abajo 9 metros al cuadrado. Algunos me decían, mister, ¿en qué unidades debe quedar E1? Y me daban varias unidades diferentes. Ok, yo les dije, verifiquen las unidades de K, porque ahí está la respuesta, ¿no? Ya nosotros sabíamos, ustedes hicieron una actividad en línea donde yo les pedí cuáles eran las unidades de K y yo se las había puesto al revés. Y ustedes me supieron indicar en ese momento, mister, es lo mismo N sobre C que C sobre N. No, pues no era lo mismo, ¿verdad? Entonces, ahí ustedes tenían que tener claro si era verdadero o falso. Ok, entonces miren lo que ocurría aquí, por favor, y aquellos que no han entregado el deber, ¿no? Ya les estoy colaborando con ellos, por favor. Miren lo que ocurre. Newton, no tengo ninguna otra unidad con quien simplificarlo. Ok, Newton no hay con quien simplificar. Por favor, tengo estudiantes que no los observo. Por ejemplo, Matías, póngase bien frente a la cámara. María Emilia, Luis, apagaron. Matías, preferible, apague su cámara y vaya a lavarse la cara. Me ayuda, por favor, si desea. Luis, necesito la cámara encendida. Por favor, observar. Esta es la duda que había. Y repito, ejercicios de ley de Coulomb, campo eléctrico, como lo que tienen en pantalla, por lo general sí aparecen en las pruebas para acceso a la universidad. Ok, así que atender. Listo. Metros al cuadrado, sí puedo simplificarlo. Lo tengo aquí, ¿no? En la parte superior yo voy a tener estas unidades, ¿verdad? Newton, metro al cuadrado. Todo esto sobre... Esto es lo que me va a quedar en el numerador. Voy a trabajar solo con unidades para que observen que efectivamente se cumple lo de campo eléctrico, las unidades de campo eléctrico, ¿verdad? Newton, metro al cuadrado, C al cuadrado. Y esto se está multiplicando por una carga que me daría Coulomb nuevamente, ¿no? Eso es numerador. Observen, por favor, eso serían las unidades en el numerador. ¿Qué tengo en el denominador como unidades? Metros al cuadrado, ¿no? Fuera de los valores numéricos, ¿no? Que eso ya ustedes lo tienen claramente cómo resolver, ¿no? Estoy solo trabajando con unidades. ¿Ok? Aquí, ¿qué va a ocurrir? Este metros al cuadrado se sobreentiende aquí que su denominador es la unidad, ¿correcto? Aquí se sobreentiende que esto está sobre la unidad. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Esto es matemática, por favor, observen, ¿no? Si en algún momento no les quedó claro, esta C que corresponde a esta carga, también se entiende que está sobre la unidad. Me tocaría multiplicar así y así primero, ¿no? Entonces me va a quedar Newton metro cuadrado por esa carga. ¿Ok? Todo esto sobre C al cuadrado, ¿verdad? Porque aquí me queda C cuadrado por 1. Aquí me quedaría C al cuadrado en esta parte de la fracción. Luego todo esto dividido
¿Para qué? Para metro al cuadrado sobre 1. Metro al cuadrado sobre 1. ¿Qué hago de ahí? Ustedes ya me lo han indicado en clases anteriores, ¿no? Extremos con extremos, medios con medios. ¿Qué me va a quedar como expresión? En la parte superior, déjenme copiarlo y pegarlo más rápido para no estar escribiendo a cada momento lo mismo. Control C, control V, y aquí esto como numerador. ¿Ok? Y en el denominador de esta nueva fracción me va a quedar C al cuadrado por metros al cuadrado, ¿no? Así me quedarían solo, estoy trabajando con unidades. C al cuadrado sobre metros al cuadrado. ¿Ok? Entonces vamos a simplificar ahora sí. Se me va a ir la unidad metros al cuadrado totalmente con metros al cuadrado. ¿Y qué ocurre con las unidades de carga? Una unidad de carga aquí se va a simplificar ¿con quién? Con uno de los exponentes, porque esto es como que yo tenga C por C, ¿verdad? Eso me va a dar C al cuadrado. Significa que se va a ir una C y solo me va a quedar esto. Entonces, ¿cómo lo expreso matemáticamente? Que esta variable se va con un exponente y ya solo me va a quedar una sola C. Entonces, ahí se cumple que las unidades de campo eléctrico me quedan efectivamente en Newton sobre Coulomb. ¿Ok? Y luego hacer acá la multiplicación y la división para el valor de la distancia. Entonces, por favor, tenían que hacer las dos situaciones. Déjenme ver, aquí está escribiendo la Miss. Déjenme por qué inscribe. Está escribiendo por Ronaldo, perdón. Hasta el momento no tengo de Arriaga. Ah, ok, me indica que sí, correcto. Entonces, debían hacer el mismo proceso, ¿verdad? Esto que yo he hecho con campo eléctrico 1, hacerlo con la carga 2 y así mismo, como es con respecto al mismo punto, la distancia es la misma. Esto se mantenía, lo único que cambiaba aquí era el valor. La segunda carga vale 28, si no estoy equivocado, déjenme ver. Sí, 28 por 10 a la menos 6. Una vez que tenían los dos campos eléctricos, ¿verdad? El campo eléctrico en el punto P era la suma de esos dos campos eléctricos. ¿Ok? Ahora, preguntas, por favor, para ya cerrar el tema de campo eléctrico. Recuerden que este tema iría a la evaluación. Los escucho, de acuerdo a su experiencia con la tarea. ¿Dónde más existen dudas ahí o ya está totalmente despejado con esa explicación, por favor? Los escucho, tercero BGU. ¿Estamos claros ahora sí? Nicole, Scarlett, ¿quién más? Me recuerdo, Chantal, Natalie. Ahora sí estamos más claros, por favor. No hay ninguna duda adicional en eso. Listo. Acá, ¿cuál eran las dudas acá en el ejercicio de acá? Es el mismo proceso, ¿verdad? Tenía 3 cargas y el punto estaba aquí. Este era el punto al que había que considerar cuánto era la interacción de estas cargas alrededor de este punto. Entonces, tenía que tener en cuenta mi fórmula, ¿no? Mi fórmula siempre es para campo eléctrico, K por el valor de la carga a la que estamos analizando y la distancia con respecto hacia un punto, ¿no? Y esa distancia era al cuadrado. Esa fórmula se mantiene. ¿Ok? Si yo era observador, tengo 3 cargas, por lo tanto me toca hallar 3 campos eléctricos, ¿no? El valor de las cargas, el ejercicio me los da. Aquí están, ¿verdad? Aquí estaban al inicio cuánto vale cada carga. No necesito multiplicar por 10 a la menos 6. Ojo, espero no hayan cometido ese error, ¿no? Aquí no necesitaba multiplicar por 10 a la menos 6. ¿Por qué? Porque sí me está dando la carga en Coulomb. ¿De acuerdo o no? ¿O alguien cometió ese error? Acá sí, ¿no? ¿Por qué? Porque acá, bueno, acá ya me lo está expresando como microcoulomb. Esto de aquí, recuerden, era microcoulomb, ¿no? Esta expresión de aquí significaba UC. Si me dice microcoulomb, yo sé que es 10 a la menos 6. ¿Ok? Pero ahí ya me lo daba de una vez el ejercicio cuánto era su carga en Coulomb. Entonces, con eso yo trabajaba. Pero acá, si ustedes pueden observar, ya me da en la unidad respectiva que era Coulomb. Entonces, aquí no tenían que multiplicar por 10 a la menos 6. No sé si alguno cometió ese error en la tarea, ¿no? Me toca verificarlo. Esperemos no, que lo hayan tenido claro, ¿no? La carga se trabaja en C y si ya me lo dan en esa unidad, no debo hacer nada. ¿Dónde estaba lo complicado aquí? Hallar la distancia.
y donde yo pude observar, ¿verdad? De acuerdo a los que estaban muy preocupados por su tarea, los que me escribieron y que está muy bien, que estaban sumamente preocupados por su tarea, entonces pude ver ahí algunas fallas matemáticas, ¿ok? No físicas, matemáticas, porque esto es física. Esto de aquí es la parte física, ¿no? De ahí el resto era pura aplicación matemática. Por ejemplo, si yo tenía la carga Q1, yo les indiqué claramente que me faltaba el valor de la distancia y esa distancia era esto de aquí, ¿verdad? Este era el valor de distancia que yo necesitaba, R, y no lo tengo. Pero aquellos que han estado súper claros en su parte, en su formación básica en matemáticas, pudieron darse cuenta que aquí, ¿verdad? Con las coordenadas en este plano cartesiano, se está formando un triángulo rectángulo y esa R que yo necesito, por favor, observa la pantalla. Y esa R que yo necesito no es otra cosa que la hipotenusa. ¿Dónde vi un error puntual? ¿Cómo se plantea la ecuación para calcular la hipotenusa? ¿Quién me la recuerda? A ver, quiero escucharlos. Para no ser solo yo el que está hablando. ¿Cómo se plantea la ecuación de hipotenusa? ¿O qué dice el teorema de Pitágoras? Natalie, por favor, levantar la mirada. Natalie Guamán. Levantar la mirada, por favor, a la cámara. A ver, estoy preguntando, no atendamos un ratito. ¿Cómo se calcula la hipotenusa? No me acuerdo. ¿Mandé? Era lado adyacente. No. Matemática, Pitágoras, miren. Ojo con eso. Son cosas fundamentales, básicas, que ustedes deben saber al revés y al derecho. ¿Qué dice Pitágoras? ¿Alguien lo puede buscar? ¿Me puede buscar en internet teorema de Pitágoras y leérmelo al pie de la letra? Ok, ahí está Yair, ¿verdad? Ahí lo escribe Yair para todos. ¿Qué significa eso que escribió Yair en el chat? Dirán algunos. Pero ojo, esto es algo básico. Ok, teorema de Pitágoras. Sí, correcto, Yair. Yo sí lo entiendo así, tranquilo. Ok, entonces, lo que me dice el teorema de Pitágoras, ¿verdad? Ahí dice, sean A y B son la longitud de los catetos de un triángulo rectángulo y se conoce que C es la longitud de la hipotenusa. Entonces, la suma de los cuadrados de la longitud de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa. Entonces, esto es lo que plantea Pitágoras. La hipotenusa al cuadrado, entiéndase C como la hipotenusa, es igual al cuadrado más B al cuadrado. Este es el teorema de Pitágoras. ¿Ok? Todas al cuadrado. De ahí, ¿cómo puedo determinar una de ellas? Recién ahí yo puedo aplicar el concepto de los radicales, las propiedades de la radicación. ¿Verdad? ¿Por qué aquí se suma? Les he dicho a mis alumnos en su debido tiempo, cuando trabajé matemática en mi tiempo. ¿Cómo ustedes pueden saber si se suma o se resta? Si yo hablo de la hipotenusa, ustedes saben por concepto que la hipotenusa es el lado más largo, ¿verdad? Ustedes saben que la hipotenusa es el lado más largo. Si yo hablo de que es el lado más largo, ¿con qué operación matemática la puedo asociar? ¿Con una suma o con una resta? Y es el lado más largo. ¿Cómo yo puedo hallar algo así? ¿Sumando o restando? Sumando, ¿no? Entonces, eso es una clave que yo le daba a mis estudiantes para que no tengan la duda si se sumaba o se restaba, ¿no? Si es la hipotenusa, se suma. Si es un cateto, se resta, ¿no? Pero ¿cuál es el orden? Kerstin, levante la mirada. ¿Cuál es el orden? Cuando es cateto, hipotenusa al cuadrado menos el cateto. Kerstin, ¿me escucha? Kerstin Reyes. ¿Me escucha, por favor? Observe la pantalla. Ok, entonces, si esto es la hipotenusa y me piden calcularla, aplico el artificio matemático de extraer raíz. Ok. Aquí yo puedo simplificar el exponente con el radical porque tiene el mismo índice. Aquí se sobreentiende que es el 2. Acá, ¿por qué no puedo hacer? No hay una propiedad de los radicales en las cuales si tengo una suma dentro de ella, se pueda separar el radical para poder hacer ese mismo, ¿no? Si aquí hubiera un producto, ahí yo sí puedo separar los radicales y puedo eliminar sus exponentes. Ahí es válido. Si tengo una suma o una resta dentro del radical, yo no puedo hacer ese principio matemático. Cuidado, alguien se confunde, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? Digamos que C para mi ejercicio es la R que yo estoy necesitando, la hipotenusa. Me va a quedar esto, ¿no? A al cuadrado más B al cuadrado. Si usamos el de Q1, me iba a quedar, podíamos usar los valores negativos, no había ningún problema.
podían usar los valores negativos como las distancias o los lados de ese triángulo. ¿Por qué? Porque al estar elevado al cuadrado se les iba a ir el negativo, ¿no? Todo número negativo elevado a un exponente par se vuelve positivo. Ok, entonces miren lo que ocurría, ¿no? Menos 2 al cuadrado, eso es 4, ¿verdad? Hay una multiplicación de signos y se vuelve positivo. Y 4 más 1 al cuadrado o menos 1 al cuadrado, esto me iba a dar 1. R me iba a quedar raíz de 5 para la carga 1. Muchos me decían, profe, ¿lo puedo dejar ahí o puedo hallar la parte decimal? Cualquiera de las dos es válida. ¿Cuál es mi consejo? Que lo mantengan ahí. ¿Por qué? Porque miren lo que ocurre acá en la fórmula. Miren lo que ocurre acá en la fórmula, ¿no? Me va a ayudar bastante con la fórmula. Yo aquí en la fórmula de E1, si esto va a ser E1, ¿verdad? Con su carga 1, voy a trabajar con el numerador. Miren, me dice R al cuadrado. Observen la pantalla, me dice R al cuadrado. Entonces, si yo R lo mantengo como raíz de 5 y no hallo su parte decimal, su valor en decimal, me tocaba hacer 5 raíz de 5 al cuadrado. Ok, me tocaba hacer raíz de 5 al cuadrado. ¿Y qué podía hacer ahí? ¿Qué iba a pasar ahí? A ver si hacía así, si lo mantenía como un radical. ¿Qué va a ocurrir ahí? ¿En qué me ayuda a mantenerlo como un radical? Lo acabo de hacer aquí. Lo acabo de hacer aquí. Se elimina la raíz. Se elimina la raíz con el exponente. Entonces ya directamente este R al cuadrado, manteniéndolo como radical la respuesta, ¿verdad? Aquí simplemente ya era un 5, ¿verdad? Y acá hacía el producto de las cargas. Ok, entonces ahí vienen las destrezas matemáticas, ¿no? A mí me conviene trabajar con el decimal o trabajar con el radical en este ejercicio. Bueno, me convenía mantener el radical. ¿Por qué? Porque yo sé que acá lo iba a reemplazar elevado al cuadrado y yo ya conozco la propiedad de la potenciación que elimina dicho radical, ¿no? Entonces, ese R me iba a quedar aquí directamente 5. Ok, si yo hallaba la expresión decimal, elevándola al cuadrado, me iba a quedar un decimal otra vez, ¿verdad? Y ahí era un poquito más complicado. Entonces, dividir para 5 es más directo. ¿Ok? Preguntas, por favor. Eso era la dificultad para R. De ahí era la misma ecuación en todos los tres casos. Solo Q2 no tenía que hacer Pitágoras porque como está totalmente en línea recta con el punto, esos menos 3 o en magnitud 3 era la distancia de Q2 hacia el punto. Entonces teníamos que hallar cuál era la modificación de esta carga sobre este punto, la modificación del medio de este punto, de esta carga y de esta. Entonces tenía que hallar cuál era la intensidad que estaba generando aquí la suma de esas tres cargas. Y eso era todo lo que tenían que hacer en la tarea. Ahora sí, le pregunto al curso, pues en la segunda hora ya me dedico solo a potencial eléctrico, dar el concepto, lo que ustedes tienen en la plataforma, explicar los ejercicios y listo. El día miércoles me toca escuchar al último grupo de exposición y el día miércoles me toca habilitar en plataforma que suban el documento colaborativo. Por eso hoy no enviaré tarea, porque de su tarea va a ser terminar el documento colaborativo y recuerden, debe estar ahí la portada con sus datos, la fundamentación teórica del tema asignado, el enlace o los enlaces de reunión y el enlace del recurso que utilizaron para la exposición. Entonces, esa va a ser la tarea de esta semana. Y en la segunda hora voy a explicar el último tema, potencial eléctrico, que lógicamente entra en la evaluación. ¿Ok? Los escucho. Voy a dejar de compartir pantalla y ahora sí me gustaría escucharlos. Como repito, lo que ustedes acaban de observar dentro de la pantalla, lo que estoy mostrando, no era tanto física. Física era la ecuación del campo eléctrico y explicar qué es esto de campo eléctrico. ¿Ok? De ahí la resolución es netamente destrezas matemáticas. Y eso que ustedes observan ahí es muy básico y así se los ponen en una prueba de ser bachiller, por ejemplo, que ya lógicamente ya no existe. Ya ahora es totalmente voluntario presentarse al examen para aspirar a un cupo en la universidad, ¿no? Pero cosas así les ponen y son muy sencillas. Pero ¿cuál es la falla de los estudiantes? Quizás que en su debido tiempo no les quedó claro ese tema matemático, esa base matemática, porque el teorema de Pitágoras es base y lo han venido acarreando, ¿ok? Y no lo han sabido expresar en su momento, porque hemos hecho varios ejercicios aplicando teorema de Pitágoras, ¿verdad? Lo hicieron, los planteé cuando vimos el efecto Doppler,
Acuérdense el nivel de intensidad, perdón. El observador A, el observador B, el observador C, todos teníamos su distancia, pero no conocíamos la distancia del observador D. Y ahí pudieron decirme, mister, para hallar esa distancia, aplicó Pitágoras y listo. Asumí que desde esa fecha sí tenían claro cómo aplicar Pitágoras, ¿no? Pero veo que existe esa duda todavía en algunos estudiantes, entonces espero con la explicación de hoy ya esté totalmente claro. Preguntas, por favor, con respecto a esa tarea. Aquellos que no han subido su tarea, por favor, completarla. Yo tengo otra pregunta, pero no es de la tarea. O sea, Dime, Nicole. O sea, es la que dijo que de actividad en grupo algo así que hay que subir. El documento colaborativo, sí. Ajá, no entiendo eso. Ya, yo cuando asigné las exposiciones, Araxa, por favor, me ayuda con su cámara. No te logro observar. Cuando yo asigné, las exposiciones, ¿verdad? Yo les dije que la parte colaborativa del parcial se componía de dos cosas. Un documento y la exposición del tema, ¿no? Donde pedí que todos debían exponer. ¿Ok? Entonces, en ese documento yo pedí, venga, una portada, ¿verdad? Donde debe estar el tema y los integrantes de su grupo. Luego la fundamentación teórica, todo lo que involucra conceptos y todas las secciones que ustedes explicaron en las exposiciones, por ejemplo, definición, ejemplos de ese concepto físico, en aquellos donde pudimos observar que esta interacción eléctrica entre animales, ejemplos de cuáles son los animales que poseen ese, ¿cómo le llamaría? Ese efecto, por ejemplo, el de la electrorecepción, ¿verdad? Que tienen esa facilidad de establecer comunicación a través de este concepto físico, ¿ok? Detalle de eso, si es otro tema diferente, si eran los materiales eléctricos, cuáles son, ¿verdad? Definición, ejemplos. Entonces, eso es la parte de fundamentación teórica del tema, enlace de la reunión o reuniones que hayan hecho para ponerse de acuerdo cómo iban a trabajar, y finalmente el enlace del recurso que usaron para exponer. Ese documento debe ser entregado el miércoles, una vez que se escuche la última exposición, que es forma de generar electricidad. ¿Ok? Listo. Entonces, ya les vuelvo a hacer la otra llamada. Por favor, estar atentos. Vamos a esperar los 10 minutos y los vuelvo a llamar para ir con el último tema de la unidad 2. Gracias.